Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre dos temas. Bueno, estos temas, el primero sería sobre los socios y accionistas que existen en el Ecuador y el segundo tema es sobre la compañía en nombre colectivo. Entonces, mi compañero va a hablar sobre los socios y accionistas que existen en el Ecuador. Eh, Buenos días, ingeniera. Soy el estudiante Tamayo Miño Eric. Voy a hablarles sobre los socios accionistas en Ecuador. Sí, los temas a investigar. El primer tema planteado es sobre los socios, en los cuales las personas pueden asociarse en las compañías. Pues bueno, según los artículos 98 al 101 de la Ley de Compañías del Ecuador, las personas que pueden asociarse en una compañía de responsabilidad limitada son las siguientes. Son las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales, estas son mayores de edad, con capacidad civil para contratar, y menores emancipados utilizados para comerciar. En las personas jurídicas están la concepción de los bancos, compañías de seguros, cotización y ahorro, y de las compañías anónimas extranjeras. Y en el caso de las sociedades extranjeras, sus capitales deben estar representados únicamente por participaciones o partes sociales nominativas. Las personas que no pueden asociarse en una compañía social limitada son las siguientes. Personas comprendidas en el artículo 7 del Código de Comercio, las corporaciones eclesiásticas, las, los funcionarios públicos a quienes están prohibidos ejercer el comercio del artículo 242 del Código Penal y los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. Adicionalmente, los artículos 99 y 100 de la Ley de Compañías establecen las siguientes prohibiciones. Los padres e hijos no emancipados no pueden asociarse entre sí y los cónyuges no pueden asociarse entre sí, salvo que lo autorice la ley. Por lo tanto, para que una persona natural o jurídica pueda asociarse en una compañía de sociedad limitada en Ecuador, debe cumplir los requisitos establecidos en la ley de compañías y en el Código de Comercio. El segundo tema a tratar es la denominación objetiva y razón social. La denominación objetiva es un nombre que revela una o más actividades que conforman el objeto social de la compañía. Por ejemplo, una compañía que se dedica a la venta de electrodomésticos podría tener como denominación objetiva comercializadora de electrodomésticos. La denominación objetiva debe ser única y distintiva y debe estar registrada ante la Superintendencia de Compañías. La razón social consiste en los nombres y apellidos de uno o más de los socios de la compañía. Por ejemplo, una compañía formada por dos personas llamadas Eric Tamayo y Juan Martínez podría tener como razón social Eric Tamayo. Eh, el tercer tema a tratar es las actividades que pueden desarrollar, es decir, las compañías. Las actividades que se pueden desarrollar en una compañía son muy variadas y depende del tipo de compañía y su objeto social. En general, las actividades que se pueden desarrollar en una compañía se pueden clasificar en las siguientes, como actividades productivas, actividades comerciales, financieras y de servicio. Además de estas categorías generales, existen otras actividades específicas que pueden ser desarrolladas por las compañías. Por ejemplo, las compañías pueden dedicarse a la investigación y desarrollo, a la consultoría, a la publicidad, a la gestión de residuos, etc. El cuarto tema a tratar es cuándo es socio y cuándo es accionista en el Ecuador. En Ecuador la diferencia entre socio y accionista radica en el tipo de sociedad en la que se encuentren. Por ejemplo, socio es una persona natural o jurídica que participa en una sociedad colectiva o comanditaria. Y un accionista es una persona natural o jurídica que participa en una sociedad anónima. Los accionistas responden limitadamente por las deudas de la sociedad, hasta en el monto de su aportación al capital social. Los socios son los participantes en una sociedad colectiva o comanditaria, mientras que los accionistas son los participantes en una sociedad anónima. El quinto tema a tratar es la capacidad para constituir, ser socio y sus prohibiciones. El Código Civil establece que las personas que pueden constituir las compañías deben ser capaces de obligarse, es decir, que deben tener la capacidad legal para celebrar contratos y dispuestos a aportar bienes o servicios.
Esto dice que deben estar dispuestas a aportar algo a la compañía, ya sea capital, trabajo o conocimiento. La capacidad para ser socio de una compañía está en ser capaz de obligarse, no estar inhabilitado para ejercer el comercio y no estar condenado por un delito que implique inhabilidad para ejercer el comercio. Y las provisiones para constituir o ser socio de una compañía son las siguientes. Las personas que estén sujetas a interdicción o caratela. Los funcionarios públicos que no hayan obtenido la autorización previa de la autoridad competente y los extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley. El sexto tema a tratar es ¿cuál es la responsabilidad de los socios? La responsabilidad de los socios en el Ecuador es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de constituir una compañía. El tipo de sociedad que se elija determinará la responsabilidad de los socios ante terceros. En general, los tipos de sociedades mercantiles en Ecuador se clasifican según la responsabilidad de los socios, es decir, en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de responsabilidad ilimitada. Las sociedades de responsabilidad limitada quiere decir que estas sociedades, los socios responden limitadamente por las deudas de la sociedad, hasta el monto de su aportación al capital social. Y las sociedades de responsabilidad ilimitada, los socios responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad con todos sus bienes presentes y futuros. A continuación, va a exponer mi compañero acerca sobre el tema de las compañías en nombre colectivo. Bueno, como primera pregunta, dice la compañía en nombre colectivo. Según las leyes de compañías, en el artículo 36, la compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. Esto quiere decir que la compañía en nombre colectivo es una forma de sociedad mercantil que se constituye entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es el nombre de la compañía que debe estar compuesta por el nombre de todos los socios o de algunos de ellos, con una agregación de las palabras. Bueno, en esta ley existen tres características principales de la compañía en nombre colectivo. La primera característica es la responsabilidad ilimitada de los socios. La segunda característica es la administración conjunta y la inexistencia de capital social, la última característica. Bueno, la primera característica dice que los socios de una compañía en nombre colectivo responden por las obligaciones sociales de una forma ilimitada. Esto quiere decir con todo su patrimonio personal. La segunda característica dice que todos estos socios tienen la facultad de administrar la compañía a menos que exista una estipulación en contrario al contrato social. La otra característica dice que la inexistencia de capital social es cuando la compañía en nombre colectivo no tiene un capital social mínimo, sino que se constituye con las aportaciones de los socios. La compañía en nombre colectivo, entonces, damos a entender que es una forma de sociedad mercantil sencilla y muy flexible. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo se constituye una CIA en nombre colectivo? Según la ley de compañías, en el artículo 40, dice, cuando se constituyere una compañía en nombre colectivo que toma a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que termine o deba por terminar por cualquier causa, la nueva compañía podrá conservar la razón social anterior. Entonces, esto sigue, como se llama, por cinco literales que cada una dice. La primera, la razón social que se conserve seguida de la palabra sucesores. El segundo literal, el negocio para el que se forma la nueva compañía. El tercero, su domicilio. El cuarto, el nombre, la nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios colectivos de la nueva compañía. Y por último, la declaración de que dichos socios son los únicos responsables de los negocios de la compañía. Bueno, esto se constituye de la siguiente forma. Primeramente, esta ley sirve para proteger a los acreedores de la compañía que termina o se debe terminar, para que al permitir que la nueva compañía conserve la razón social anterior y los acreedores puedan seguir reconociendo a la nueva compañía como la continuadora legal de la anterior compañía. Esto permite que hagan valer sus derechos con la nueva compañía, incluso si los socios de la antigua ya no son parte de la nueva.
Bueno, la constitución de esta, de una compañía, es nombre, en nombre colectivo. Esto se realiza mediante una escritura pública, inscrita en el registro mercantil. La escritura pública un, eh, deben tener algunos requisitos, entre estos es la denominación objetiva de la compañía, que es cuando esta denominación debe ser muy clara y precisa y describir el objeto social de la compañía y debe ser única y debe de ser similar a la de la otra compañía registrada en el registro mercantil. El otro requisito es el domicilio de la compañía. Este es el lugar donde se encuentra su sede principal. Otro requisito es el objeto social de la compañía. El objeto social no es más que la actividad o actividades que la compañía va a realizar. También el otro requisito es el capital social de la compañía, que es el conjunto de aportaciones de cada socio que debe estar suscrito y pagado en su totalidad al momento de la constitución. El otro requisito, el nombre y la nacionalidad de los socios. Este nombre debe ser muy claro y muy preciso. ¿Por qué? La nacionalidad de los socios debe ser ecuatoriana o extranjera, según esta corresponda. Y por último, el último requisito dice la participación de cada socio en el capital social. La participación de cada socio debe ser muy clara y precisa. Además de otros requisitos, la escritura pública de la constitución de una compañía en nombre colectivo debe contener las siguientes cláusulas. Cláusula de responsabilidad delimitada de los socios, cláusula de administración de la compañía y cláusula de liquidación de la compañía. Bueno, también tienen procesos para crear una compañía con este nombre. El proceso para crear una compañía en nombre colectivo es el siguiente. Los socios deben acordar la constitución de la compañía. Los socios deben suscribir un contrato de constitución de la compañía que debe ser autenticado por un notario público. Eh, otro paso es que el contrato de constitución debe ser inscrito en el registro mercantil. Otro paso es que los socios deben pagar el capital social suscrito. Los socios también deben designar a los representantes legales. Y por último, que los socios deben tener el certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias. Con estos requisitos ya hechos y los procesos, la compañía en nombre colectivo estará legalmente constituida y podrá iniciar sus debidas operaciones. Como tercera pregunta tenemos números societarios en una compañía. En una compañía de nombre colectivo, el número societario es de al menos dos. ¿Por qué? Porque no existe un máximo legal, por lo que en una compañía en nombre colectivo puede tener cualquier número de socios, incluso cientos o miles. Bueno, en el caso de que se constituya una compañía que toma a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo, que se termine o deba terminar por cualquier causa. Esta nueva compañía podrá conservar la razón social anterior, siempre que en la escritura de la nueva, así como en su registro y en el extracto que se publique, se haga constar el nombre de nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios colectivos de la nueva compañía. En este caso, entonces, vamos a entender que el número de socios de la nueva compañía será el mismo que el número de socios de la compañía anterior. La naturaleza y características. Cada compañía en nombre colectivo da a entender que es una sociedad mercantil que se constituye entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. Esta razón social es el nombre de la compañía, que esto debe estar compuesto por el nombre de todos los socios. Esta compañía en nombre colectivo es una sociedad de personas, ya que la responsabilidad de los socios se basa en su persona y no en sus aportes. Esto de aquí tiene características principales de la compañía, que la primera característica es responsabilidad ilimitada de los socios. Queda entender que los socios de una compañía en nombre colectivo responden por las obligaciones sociales de una forma ilimitada, es decir, con todo su patrimonio personal. Otra característica es que existe una administración conjunta. Esto dice que todos los socios tienen la facultad de administrar la compañía a menos que exista una estipulación en el contrato social. Y por última característica es la inexistencia de capital social, que la compañía en nombre colectivo no tiene un capital social mínimo, sino que se constituye con las aportaciones de cada socio en las compañías. Mi compañero va a hablar sobre las últimas cuatro preguntas. Gracias.
Continuando con el tema, tenemos en el quinto literal los requisitos para la abertura según la ley de campañas en Ecuador. Los requisitos para la apertura de una compañía en nombre colectivo son los siguientes. La escritura pública de constitución. Aquí tenemos que la escritura pública debe ser otorgada por todos los socios y debe constar de los siguientes datos. Como primero tenemos el nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios. Después tenemos la razón social de la compañía, el objetivo social de la compañía, el domicilio de la compañía, el capital social de la compañía y como último, el régimen de administración de la compañía. La aprobación de la escritura pública de constitución por el juez de lo civil. La escritura pública debe ser aprobada por el juez, el cual ordenará la publicación de un extracto de esta en un periódico de la localidad. La inscripción de la compañía en el registro mercantil deberá realizarse dentro de 30 días siguientes a la publicación del extracto. Los socios de la compañía en nombre colectivo también deben cumplir los siguientes requisitos. Ser personas naturales. Los socios de una compañía deben ser mayores de edad y con capacidad civil para contratar. Después tenemos no tener impedimentos legales. Los socios de una compañía en nombre colectivo no deben tener impedimentos para ejercer el comercio, como por ejemplo estar declarados en quiebra o estar inhabilitados para ejercer el comercio. Tenemos también no ser socios de otra compañía en nombre colectivo. Los socios de una compañía en nombre colectivo no pueden ser socios de otra compañía a menos de que se autorice expresamente en la escritura pública de constitución. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, la compañía en nombre colectivo quedará legalmente constituida. Como sexta pregunta tenemos a los accionistas y la capacidad para integrarla. Los accionistas de una compañía en nombre colectivo deben cumplir también los siguientes requisitos. Anteriormente mencionados, ser personas naturales, no tener impedimentos legales y también no ser socios de otra compañía en nombre colectivo. Una vez se hayan cumplido todos estos requisitos, la compañía quedará legalmente constituida. Y además de los requisitos, los accionistas de una compañía deben cumplir otros requisitos más específicos. Tienen que suscribir y pagar las acciones que se les asignen. Los accionistas deben suscribir y pagar todas las acciones antes mencionadas al momento de entrar a una compañía. Aportar los bienes que se comprometieron a aportar. Eso ya son datos que tienen que conversarse antes de ingresar a la compañía y antes de firmar los debidos contratos. Responsabilizarse para las obligaciones sociales. Los accionistas de la compañía deben responder a todas las obligaciones sociales de forma ilimitada, es decir, con todo en patrimonio personal. En caso de que un accionista no cumpla con alguno de estos requisitos, la compañía podrá exigir el cumplimiento del requisito o, en su defecto, la exclusión del accionista de la compañía. En el número 7 tenemos la capital de la compañía en nombre colectivo. El capital de la compañía en nombre colectivo es la suma de las aportaciones de los socios. El capital social de una compañía en nombre colectivo no tiene un límite mínimo. Las aportaciones de los socios pueden constituir en dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. Las aportaciones en dinero deben ser hechas en efectivo o en cheques certificados. Las aportaciones en bienes muebles o inmuebles deben ser evaluadas por un perito independiente. Una vez se hayan realizado las aportaciones, los socios deben emitir certificados de aportación a favor de cada uno de los socios. Estos certificados deben contener los siguientes datos: el nombre del socio, la cantidad de acciones que el socio adquirió y el valor nominal de las acciones. Los certificados de aportación son títulos de crédito que se presenta la participación del socio en el capital social de la compañía. El capital social de la compañía en nombre colectivo también debe tener las siguientes funciones. Garantía para los acreedores. El capital social constituye una garantía para los acreedores de la compañía. En caso de que la compañía no pueda cumplir con sus obligaciones, los acreedores pueden hacer efectiva la garantía del capital social. También la base para la distribución de utilidades. El capital social es la base para la distribución de utilidades entre los socios. Las utilidades se distribuyen entre los socios en proporción a sus aportes del capital social. En caso de que la compañía sufra pérdidas, las pérdidas se imputan primero al capital social
Si las pérdidas son superiores al capital social, los socios deben responder por las pérdidas restantes de forma ilimitada. Y como último numeral, el 8, tenemos un proceso para crear una compañía en nombre colectivo. Este se puede dividir en los siguientes pasos. La elección de los socios. Los socios de una compañía en nombre colectivo deben ser personas naturales, mayores de edad y con capacidad de civil para contratar. Lo antes mencionado. Elaboración de la escritura pública de constitución. La escritura pública de constitución es el documento que constituye la compañía. La escritura pública de constitución debe contener los datos establecidos en la ley de compañías. Como tercero tenemos la aprobación de la escritura pública de constitución por el juez de lo civil. La escritura pública de constitución debe ser aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de esta en un periódico de su localidad. Y como último paso tenemos la inscripción de la compañía en el registro mercantil. Es un requerimiento obligatorio para que la compañía quede legalmente constituida. La inscripción en el registro mercantil se realiza ante el registro mercantil del lugar donde se encuentra el domicilio de la compañía. Muchas gracias.